En el tiempo de educación, una cuestión que no nos puede dejar indiferentes: la lucha contra el hambre y el despilfarro de alimentos. Un asunto que nos implica a todos y que promueven instituciones y organizaciones no gubernamentales que tratan de acercar los alimentos que a unos les sobran a los que más los necesitan, tratando de paliar un desequilibrio más evidente aún en tiempos de crisis económicas como estos. Hablamos de bancos de alimentos. En concreto nos vamos a centrar en el Banco de Alimentos de Madrid. Nos acompaña la profesora de la Facultad de Educación, María del Pilar Quicios García. Es profesora de Infancia, Adolescencia y Juventud en Dificultad Social y también de Prácticas Profesionales en el grado de Educación Social de la UNED. Pero hoy nuestros protagonistas, Pilar también es voluntaria, pero son dos voluntarios muy especiales. Francisco García González, vicepresidente del Banco de Alimentos de Madrid, voluntario de esta institución, de esta organización, y Rodrigo Moreno, comunicador social, estudiante de periodismo y estudiante de sociología en la UNED. Me parece que es así. Así es, no te equivocas. Rodrigo, y voluntario del Banco de Alimentos de Madrid. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo porque sé que nos van a introducir en algo más que una ONG, algo más que una institución. Pilar, normalmente tratamos temas que siempre están vinculados a esa prevención educativa y sociocomunitaria del riesgo social. Un tema vinculado con sus materias de investigación y docencia y también reflejada en sus publicaciones. Y me gustaría un comentario porque desde hace un tiempo estábamos preparando este programa especial con la gente que trabaja en el Banco de Alimentos de Madrid. Buenos días a todos. Efectivamente, me parecía que era muy importante dar a conocer la labor que hace Banco de Alimentos porque justamente es una institución que lo que hace es prevenir el riesgo social. Siempre decíamos en nuestras asignaturas y en nuestros estudios decimos que el riesgo social se origina fundamentalmente por dos factores, o bien por no tener cubiertas las necesidades básicas de la persona, o bien por no poder ejercer los derechos sociales que son inherentes a todas las personas. Justamente Banco de Alimentos, con su lema Lucha contra el hambre y el despilfarro, lo que hace es cubrir en la medida de sus posibilidades las necesidades básicas de la persona, porque les da de comer, que es la primera necesidad de todo ser humano, y a través de la lucha contra el despilfarro ayuda a que las personas puedan ejercer sus derechos sociales, las vuelve menos vulnerables. Bueno, empezamos ya, si les parece, introduciéndonos en ese Banco de Alimentos. Vamos a hablar del Banco de Alimentos de Madrid, pero él forma parte, este banco, de la Federación Española de Bancos de Alimentos y también de esa organización europea que aglutina a todos los bancos de alimentos de Europa. Hablamos con Francisco García González, vicepresidente del Banco de Alimentos de Madrid. ¿Qué es y cómo funciona el Banco de Alimentos? Bueno, buenos días. El Banco de Alimentos de Madrid está creado de hace aproximadamente unos 20 años. Ahora en el año 2014 los hará. Y funciona como una empresa, Tiene una fundación privada sin ánimo de lucro y está, como bien se dice, como fundación, está con 15 patronos que son los que la componen. De ahí podríamos partir que es la cabeza y después la organización es el organigrama de una empresa normal y corriente. La misión, como habéis comentado, es la lucha contra el hambre y el despilfarro de alimentos. Estos bancos de alimentos nacen, como ya habéis visto también en la revista, creo que se comenta, nacen en Estados Unidos y después ya se vienen para Europa y demás. Entonces, nosotros, la misión que tenemos es recoger alimentos donados principalmente por empresas agroalimentarias y también por operaciones que hacemos en distintos almacenes, operaciones que se le llaman normalmente operaciones kilo, y después lo distribuimos a entidades benéficas asistenciales legalmente constituidas y que son las que lo reparten a las personas necesitadas. Uno de los fundamentos del Banco de Alimentos es la gratuidad.
La gratuidad es clave en esto, en el banco de alimentos. Nosotros ni pagamos nada de dinero, no compramos alimentos, todos son donaciones y tampoco cobramos por ellos. Así es que los entregamos también gratuitamente. La verdad es que haremos mención, como nos decía la revista, y además pondremos un enlace a la página web del Banco de Alimentos, porque ahí podemos pues documentarnos y ver pues cómo trabajan, cómo se organizan y cómo se sustenta esa filosofía del trabajo de Banco de Alimentos, que como nos decía, pues se basa en esa gratuidad, tanto en el aprovisionamiento como en la distribución. Pero hay dos elementos además fundamentales: la austeridad y el voluntariado. Estos instrumentos los convierten además pues en una fuente continua de solidaridad. Sí. Y aunque nos decía que funciona pues como una empresa, sí que me gustaría que nos comentase un poco más Francisco García González, vicepresidente del Banco de Alimentos de Madrid, pues cómo se gestiona, cómo se organizan las tareas de trabajo. Claro que sí. El funcionamiento, en fin, he dicho de que es como una empresa, pues porque hay que basarse en una organización y hemos visto de que la organización empresarial, en este caso, es la más adecuada al organigrama propio del banco. Pero no es una empresa. Tenemos que andar con unos medios limitados en cuanto a que tenemos unos ingresos exclusivamente para cubrir lo que nosotros le llamamos gastos de funcionamiento. Tened en cuenta que nosotros nos estamos moviendo con unos 250 voluntarios, que no diariamente, pero sí que diariamente una media de 120, 140, porque los voluntarios alternan los días de la semana, pero 120, 140 sí que están allí, entre lo que es la salida del almacén, cubrir pues todo el trabajo que hay dentro del mismo y después la cuestión administrativa. Nosotros no pretendemos nada más que tener cubiertos esos gastos. Tenemos 4 o 5 personas que las tenemos fijas, que es la plantilla que tenemos, y después atender pues lo que es el combustible, en fin, una flota de camiones de vehículos que tenemos para el reparto y demás, y también teléfono, en fin, los gastos que son normales de llevar. Pero tengan en cuenta que tenemos hechas las cuentas que al distribuir, como estamos distribuyendo, anualmente 13 millones de kilos, pues eso, a ver si soy capaz de explicarlo bien. Si nosotros tenemos 300.000 euros de gastos anuales, repercutimos a la sociedad en el valor de esa mercancía que no cobramos, que damos gratuitamente, 30 millones de euros. Quiere decirse que multiplicamos esa inversión para los gastos de funcionamiento por 100. O sea, entregamos a la sociedad 100 euros por uno que recibimos, precisamente ese uno para los gastos de funcionamiento. Y claro, eso se distingue mucho el funcionamiento puede ser como una empresa, pero lo que no el objetivo no es el de una empresa, sino que nosotros somos sin ánimo de lucro y ahí no tenemos beneficios. Efectivamente, además el objetivo es esa redistribución más justa de todos los recursos, lo que requiere una gestión, pues si cabe, aún más eficaz, capaz de atender una demanda creciente, continua, no solamente en momentos puntuales y sobre todo, pues pensando en estos tiempos de crisis, pues mucho más. Hay que recordar un dato, además, que nos mencionaba, pues que el curso pasado, el año 2012, pues habían recogido y distribuido un 20% más de alimentos que el año anterior, llegando pues casi a rozar esas 13.000 toneladas, y estamos hablando solamente en Madrid. Y en este punto, Rodrigo Moreno, decíamos que, bueno, no solamente comunicador social, sigue estudiando comunicación, también sociología, y bueno, gran parte de la revista que hemos mencionado, pues ha sido fruto de su trabajo y del equipo, concretamente pues a través de esa colaboración entre el Banco de Alimentos y la Fundación Crónica Blanca. Es el primer ejemplar que se distribuye precisamente en este año, también gratuito, y me gustaría que nos hablase un poco de cómo se acercó al Banco de Alimentos y también cómo se gestó esta revista. Pues sí, mira, estaba realizando un curso de periodismo social y estábamos buscando un proyecto para acabar el año. Se nos ocurrió la idea de acercarnos al Banco de Alimentos y realizar pues una revista con ellos, ¿no? Nos sumergimos un poco en la investigación, en el propio funcionamiento. Tuvimos la oportunidad de ir allí para tomar fotos, grabar vídeos,
entrevistar a voluntarios y descubrí de repente una dimensión completamente nueva, ¿no? Algo que parecía que estaba soterrado y de repente, pues, ante nuestra cara surgió que había organizaciones así que no estaban lo suficientemente publicitadas o no estaban lo suficientemente conocidas. Entonces nos volcamos con más empeño aún en la redacción de la revista. Yo concretamente me centré en el departamento de aprovisionamiento. Bueno, pues allí pude comprobar que la mayoría de los voluntarios eran gente jubilada, era gente mayor, era gente que el único denominador común que tenían era una avanzada edad y tener muy buena voluntad. Y se veía, se respiraba en el propio ambiente, ¿no? Era gente que pues todos los conocimientos que había adquirido a lo largo de su vida, su trayectoria profesional, los estaban volcando en hacer el bien. Y poco a poco me fueron explicando cómo funcionaba todo, al igual que Francisco nos ha explicado antes, pues el departamento de aprovisionamiento es muy complicado y se soluciona muy bien. Principalmente consiguen todos los alimentos de 3 maneras. En primer lugar, por donaciones de las empresas. Hace unos años, cuando una empresa se quería deshacer de los excedentes, tenía que realizar un montón de trámites burocráticos muy complicados, muy costosos. Tenía que contratar notarios que firmaran que efectivamente se estaba destruyendo tal cantidad, tantos kilos de, por ejemplo, tomates. Esto era muy costoso. Sin embargo, el Banco de Alimentos allí estuvo muy listo y decidió pues realizar una simbiosis, al fin y al cabo, con las empresas. Ellos pueden donar sus alimentos, tienen una desgravación fiscal amparada por la ley de mecenazgo y la gente hambrienta a su vez puede comer, ¿no? También están las operaciones kilo, se vuelcan mucho. Hace un mes tuvimos la gran recogida, que fue asombrosa, ¿no? Desde luego, se superó en un 40% las expectativas que tenían planteadas. Se han reunido hasta 84.000 voluntarios. Y por último también toma mucha fuerza lo que tiene el Fondo Español de Garantía Agraria. ¿A qué se dedica? Bueno, pues en Europa tenemos la política agraria común que vigila que nuestros precios no desciendan, que vigilan que entre todo el mercado europeo podamos competir en igualdad de condiciones y cuando hay unos excedentes, pues se retiran una cantidad de frutas y verduras también para proteger el mercado y a la vez también poder dar de comer a los hambrientos. La verdad es que es una labor impresionante y seguramente pues muchos de nuestros oyentes tienen muy reciente esa campaña a finales de noviembre, primeros de diciembre de recogida de alimentos. Son campañas puntuales en las que efectivamente pues se nota la solidaridad de la gente, pero como digo, son puntuales y se necesita seguir recogiendo a lo largo de todo el año y más pensando en una redistribución de esos alimentos que a unos les sobran y a otros les faltan. Por eso en este punto también me gustaría, Francisco García González, que nos comentase un poco qué se requiere para ser voluntario. Nos mencionaba Rodrigo que muchos de los voluntarios pues son gente jubilada, profesionales en distintos ramos. Podemos ver en la revista pues, que hay muchos profesionales vinculados con la contabilidad que han desarrollado su vida pues en distintas empresas, incluso en multinacionales, y ahora están aportando pues esa experiencia realizando una gestión eficaz que se necesita para sacar adelante esta empresa. Pero hay otros muchos voluntarios. Sí. Hemos tenido momentos más bajos en cuanto a voluntariado que ahora. Ahora, a raíz del reconocimiento a la Federación del Premio Príncipe de Asturias del año pasado, pues la avalancha de voluntariado fue enorme. Yo creo que a lo mejor es porque no se conocía a lo mejor a fondo el Banco de Alimentos. Eso dio pie a una gran lista de espera de voluntariado allí que tuvimos, cosa insólita en aquel momento. Pero es que ahora, con la gran recogida y durante todo el año, a raíz después del Premio Príncipe de Asturias, ha continuado. Y bueno, el voluntariado es muy vario, muy vario. O sea, sí, mayormente personas ya pues jubiladas, que no está en activo, pero bueno, son personas muy válidas, por supuesto, en lo que han sido en su profesión y con una gran experiencia. Allí tenemos pues personas que han dirigido empresas, otras personas que no han dirigido empresas, pero que han sido buenos en su quehacer, porque allí se necesitan personas para el almacén, para toda clase y tipo de trabajo. Y después se da también la paradoja de que algunos, como ha comentado Rodrigo, ¿no?,
que han sido toda su vida a lo mejor pues unos buenos contables y tal, pero que no querían saber ya en su vida de más números ni más cuentas. Lo que quieren es a lo mejor coger una furgoneta y repartir por ahí la mercancía. Quiero decir que hay una peculiaridad grande en todo esto, pero que indiscutiblemente el voluntariado es el alma del banco y por el que nosotros pues podemos continuar adelante. Tenemos ahora mismo unas peticiones de querer ser voluntarios del banco que son importantes en cuanto a número y en cuanto a con deseos de querer ayudar, eso sí. Bueno, es también interesante al leer la revista y al ver la página web, como vemos también la labor educativa, porque, Sí. atención, dentro del Departamento de Comunicación, pues como nos ha comentado Rodrigo Moreno, pues se puede colaborar, pero hay otros muchos departamentos e incluso la opción de realizar créditos de libre configuración vinculados a universidades públicas y privadas. Por eso, en este punto, profesora María del Pilar Quicios García, me gustaría, como también es voluntaria de Banco de Alimentos, pues que nos hablase un poco también de la parte educativa, ver un poco la labor que desempeñan en el plano educativo, porque sí es importante recoger y distribuir esos recursos, esos alimentos, también es importante la educación, otro alimento, yo creo que insustituible para fomentar esa solidaridad. Efectivamente, hay un dicho por ahí que viene a decir que lo que se ve se practica. Entonces, asistir a Banco de Alimentos como voluntario hace que las personas que vayan se sensibilicen con esa acción y cada vez se involucren más. Esa sensibilización lo que hace es formarles intrínsecamente en la mesura y en el equilibrio. Es lo que Aristóteles decía de educar a la juventud en la virtud, entendiéndola como el término medio entre dos extremos viciosos. Existen personas que no están educadas en la mesura ni en el equilibrio por defecto, porque son personas ruines, tacañas, y personas que tampoco están educadas en la mesura ni en el equilibrio por exceso, que son dilapiladores, despilfarradores. Entonces, cuando un joven, una persona que se está educando, sea de la edad que sea, va a Banco de Alimentos, comprueba que la virtud está justo en el término medio, es decir, en cubrir las necesidades primarias del hombre, luchar contra el hambre y no caer en el despilfarro, que es justamente otra vez el lema de Banco de Alimentos. Esto también lleva a plantearse el consumo responsable con una actitud reflexiva de qué uso, qué compro, para qué lo hago y por qué lo hago. En definitiva, es un círculo que lleva a replantearse eso de las 3 R's de reducir, reciclar, reutilizar y, en definitiva, hacer llegar a todo el que no tiene aquello que yo no despilfarro y que le puedo dar un uso nuevamente. Nos mencionaba antes Francisco García González, pues ese hito que en 2012 pues la Federación Española de Bancos de Alimentos recibe ese premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Y a partir de ese momento pues que se ha incrementado el número de voluntarios. Quizás también la gente se solidarice más en estos tiempos de crisis porque de alguna o de otra manera a todos nos afecta. Y hay que decir, bueno, que los bancos de alimentos no son algo nuevo, llevan muchos años. Hay otras muchas instituciones y organizaciones que hacen labores similares, pero quizás la idea de un banco de alimentos pues llegue mucho más a tocar esa fibra solidaria, porque en un momento u otro pues todos podemos ser perceptores de esa solidaridad. Y antes nos mencionaba Rodrigo, que ha hecho esa investigación para la propia revista y ha trabajado allí. Me gustaría que nos hablase de ello, porque a veces la gente piensa, bueno, pues voy a un punto, recojo los alimentos, me los llevo, y esto no funciona así, por lo que nos han estado diciendo. Esto exige un control, hay muchas otras organizaciones e instituciones involucradas. ¿Cómo funciona? Bueno, el Banco de Alimentos, en primer lugar, colabora con 450 entidades benéficas, lo cual consigue distribuir muchos puntos distintos para que la gente pueda acudir a ello.
hemos comprobado también que precisamente para ayudar también se puede acudir a diversos puntos. Cuando hubo la gran recogida el mes pasado, simplemente en Madrid había 900 puntos de asignación. Entonces, que se informen bien, ¿no? Está todo muy bien distribuido y que se informen. Y también hay algo importante a la hora tanto de colaborar como de recibir. El mes pasado tuvimos la gran recogida, fue genial, se esperaban 10 millones de kilos de alimentos, se obtuvieron 14, pero esto al fin y al cabo es maravilloso, pero no puede quedar ahí. Precisamente hace un mes estuve entrevistando a Pilar Saura, responsable de comunicación del Banco de Alimentos, y hacía mucho hincapié en que Navidad es todo el año. Todo esto tiene que tener una continuidad, ¿no? Y todo esto, de hecho, decía que hacía una observación muy inteligente. Precisamente en febrero o en enero, como no hay una mesura a la hora de comer dulces o a la hora de las compras de Navidad, estaremos repartiendo los turrones y los polvorones que la gente está desperdiciando, ¿no? Entonces, es principal, uno, que la gente se informe bien sobre dónde puede acudir a recoger alimentos o dónde puede ir a donarlos, y también pues que sea asceta, que se mida mucho. Que seamos responsables en el consumo. Eso es. Efectivamente, como antes nos mencionaba también María del Pilar Quicios García. Bueno, hemos mencionado esas campañas porque no solamente las empresas colaboran con los bancos de alimentos, sino que a través de esas campañas que se promueven, pues muchos particulares también colaboran, pues donando, recogiendo esos alimentos. Y antes de finalizar, me gustaría, Francisco García González, porque es algo que hacen todos los bancos. Antes nos mencionaba además que los voluntarios pues acudían una serie de días con una organización, porque hay que atender pues a las otras instituciones de diferente perfil que van a recoger esos alimentos, que después muchas veces los elaboran, por ejemplo, comedores sociales. Sí. Me gustaría que nos hablase un poco de esa otra parte de la cadena. Pues sí, nosotros recibimos los alimentos allí en el banco y los clasificamos. Los clasificamos, pues ponerlos, bueno, pues el arroz con el arroz, las lentejas con las lentejas, lo que es cada producto. Entonces, diariamente, las entidades benéficas, que como ha dicho Rodrigo, son 450 y tenemos, por desgracia, una lista de espera de unos 60, 70 instituciones aquí en Madrid que están en espera de que les podamos atender, pues entonces tienen un día asignado, que no sé si, bueno, según la entidad, pues puede ser 1 o 2 o 3 veces al mes, no sé, pero en fin, tiene asignado pues el segundo miércoles del mes y el cuarto miércoles del mes. Ellos ya saben que tienen que ir y tienen una cantidad asignada con arreglo al número de personas que atienden en la entidad benéfica. Entonces allí se le reparten, y hoy concretamente, en el día en que estamos, se están repartiendo de 50 a 60.000 kilos diarios. 50 a 60.000 kilos diarios. Nosotros repartimos a estas entidades, que las dividimos en dos, que son entidades de consumo y entidades de reparto. Las entidades de consumo son aquellas entidades que tienen comedor social, o sea que ellos cocinan los alimentos que reciben y dan comidas a las personas necesitadas. Y las de reparto son aquellas entidades en las que no tienen cocina, sino que lo que hacen es que tienen una lista de personas que las tienen allí registradas y demás, que ven que están necesitadas y demás, y le dan bolsas de comida para que después ellas las consuman en su domicilio, ¿no? Esa es la distribución que normalmente tenemos. ¿Que queremos llegar, en fin, a que no hubiera lista de espera? Pues sí, pero es que la lista está ahí. Estamos ahora mismo atendiendo diariamente a en la Comunidad de Madrid, alrededor de cerca de las 100.000 personas. De las 100.000 personas están con una comida diaria, que no suele ser la comida normalmente del mediodía en estas entidades que digo que son de consumo, y después pues también las atenciones de la comida que se les da para que tengan en su casa. Calculamos en eso, en unas 100.000 personas que son atendidas, pero claro, pues las necesidades en Madrid y la Comunidad de Madrid pues son mayores, pero bueno, hacemos lo que se puede, claro. Pues ahí paso está. a paso, y además, como decíamos, pues hay banco de alimentos pues en muchas comunidades, pertenecen a esa Federación Española y luego la Federación Europea de Bancos de Alimentos. Y bueno, vamos a dar la dirección de la página web, porque así pueden pues consultar toda esta información, documentarse, y si quieren colaborar, pues ahí tienen todas las opciones. www.federacionespañolas.org.
www.bamadrid.org. Colaborar no solamente a nivel particular cuando son estas campañas, sino y sobre todo instituciones y empresas, porque hay opciones además muy bonitas, no solamente por el tema de la desgravación fiscal, sino incluso apadrinar una calle en ese almacén que esperemos que pueda seguir creciendo. Pero además se puede colaborar, pues como nos decía antes Francisco García González, pues conduciendo una furgoneta, pero también aportando esa furgoneta o esos camiones frigoríficos que se necesitan también para poder mantener los alimentos que hay que consumir. Sí, dígame. No, hablando de la expansión del Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos, pues, bueno, Rodrigo lo conoce, es una nave muy buena, son pues unos 1.800 metros cuadrados los que tenemos allí, pero insuficiente. Entonces, en octubre hemos inaugurado el Banco de Alimentos en la sede en Alcorcón para también abastecer la zona sureste de Madrid. Y estamos en unas conversaciones bastante avanzadas con Alcalá de Henares para tener allí también otra delegación del Banco de Alimentos que coja todo lo que es el corredor de Henares, que son 17 pueblos importantes con una población que pasa casi en la suma del 1.000.000 de personas. Así es que vamos a ver si lo conseguimos. Ahí estamos. Pues toda la información www.bamadrid.org de Banco Madrid. A través de esta dirección pues pueden acceder a información sobre los bancos de toda España y también de Europa. Y teníamos unos datos para la entrada que me voy a permitir mencionar al final de esta conversación para que nos demos cuenta de la relevancia del trabajo de estas organizaciones. 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo se tiran. Y otro dato, por cada europeo se destruyen cerca de 200 kilos de alimentos al año y sin embargo en Europa 80 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza y 30 millones sufren desnutrición. Así que pues ya ven que la lucha contra el hambre y el despilfarro tiene que ser el lema no solamente de Banco de Alimentos, sino de todos los ciudadanos de bien de este siglo XXI. Muchísimas gracias, María del Pilar Quicios García, profesora de la Facultad de Educación, Francisco García González, vicepresidente del Banco de Alimentos de Madrid, Rodrigo Moreno, comunicador social, estudiante de Sociología aquí en la UNED, lo cual también pues nos da esa dimensión, porque la UNED también es una de las instituciones que colabora con Banco de Alimentos a través de la iniciativa de muchos de sus trabajadores. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Gracias. Pues ya saben, www.bamadrid.org, la dirección del Banco de Alimentos de Madrid, y a través de ella pueden acceder a la información y a las direcciones de otros muchos bancos de alimentos en España y en Europa. Y además recuerden que en canal.uned.es podemos volver a escuchar este y otros programas en vídeo y en audio de la UNED. Por supuesto, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. canal.uned.es.